El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Es grato contar con su compañía a esta hora, después de la 1:05, en Colmundo Radio 1040M en Bogotá, el gran debate con Adolfo Beck. Estamos en las redes sociales, Twitter, @el gran debate, en Facebook, Adolfo Beck, y en YouTube, en el canal Adolfo Beck, todos los archivos, tanto de radio como de televisión. Tema del día: la democracia colombiana y el futuro de los partidos políticos, el futuro de la izquierda. Invitados en el gran debate con Adolfo Beck. Cuando uno se le daña el esfero es complicado el asunto. Quiero saludar a la doctora Diana Carolina Silva. Buenas tardes, doctora Diana Carolina. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme hoy. Analista del Consejo, ¿cómo van las cosas en el Consejo? Bien, como siempre muy movido el Consejo de Bogotá. Pero muy alterado el ambiente. Siempre, la situación siempre. En la Fiscalía y en las CIAs. Hay muchas tensiones, hay muchos procesos que se están llevando a cabo en este momento y también, por supuesto, nosotros ejerciendo nuestra labor de control político, que es lo que nos corresponde. Pero eso afecta el tema en el Consejo. Sí, el ambiente está muy tenso. Sí, todo este tipo de tensiones y también como el tema de las CIAs, los procesos en los que están involucrados algunos concejales. En algunas investigaciones, pues eso afecta un poco el desarrollo normal de nuestra labor, ¿no? ¿Qué puede pasar con eso? Bueno, esperemos, digamos que al menos personalmente lo que yo anhelo es que se resuelvan las investigaciones, que digamos quienes tienen culpa de situaciones o hechos relacionados con la corrupción pues paguen lo que tengan que pagar y que se reemplacen esas curules, que tengamos una renovación en este consejo, que nosotros podamos desempeñar una labor que además es importante para la democracia, pero con personas que tengan honestidad y que tengan la capacidad para ejercer esta función. Sin condena no hay reemplazo. Entonces se genera una situación intermedia. Sí, digamos que en lo que estamos es en una zozobra permanente y al paso que vamos a terminar así este periodo. Pero entonces uno se pregunta quiénes son los que están tomando las grandes decisiones de la ciudad. Esa es como la pregunta más grande para mí. ¿Usted se queja de la ausencia de autoridad moral? ¿Es lo que quiere insinuar? Más que ausencia de autoridad moral, yo no creo que sea una cuestión de moral, Adolfo. Yo creo que es una cuestión de hechos concretos en los que han participado personas que deberían tener un liderazgo político y digamos que deberían ser un ejemplo para otras personas. Hay unos hechos concretos en los que ellos han participado que tienen unas consecuencias puntuales, entonces más que una cuestión de moral es a quiénes son las personas a las que estamos eligiendo, en qué se han visto involucrados estas personas, y bueno, qué es lo que pasa con la justicia colombiana con este tipo de procesos. ¿Y el problema es del elector o de una falsa presentación del candidato? Nos falta cultura política, Adolfo. Nos falta cultura política. Es una situación en que nosotros como electores también tenemos una responsabilidad. ¿Quiénes son las personas que estamos eligiendo? ¿Qué tanto miramos sus hojas de vida? Ese tipo de cosas. Y también, por supuesto, de quienes, a pesar de estar involucrados, a pesar de conocer que tienen responsabilidades muy fuertes con la ciudad, vuelven y se presentan, vuelven y se postulan. Eso es una burla a la ciudad. Pero no es un tema particular de Bogotá, es un fenómeno nacional. Sí, es nacional y se presenta en otros países del mundo. Usted sabe que hace poco tuvimos un debate muy fuerte sobre la corrupción, hicimos una investigación sobre eso.
Y bueno, no, es un fenómeno mundial, uno no podría afirmar que es una situación solo de Bogotá. Pero este es el pedacito que nos corresponde, así que tratemos de cuidarlo bien. ¿Cómo desligar la corrupción de la política? Bueno, estamos en ese ejercicio diario, Adolfo, y creo que también es parte de este programa al que nos convocaste, y es cómo renovamos esa política, cómo tenemos una nueva generación que haga cosas distintas. Es un ejercicio para nosotros también, Adolfo. Nueva generación. Es un ejercicio diario. ¿Nueva generación significa renovación? ¿Nueva generación significa no cosas necesariamente. Distintas? Vea usted que no necesariamente. También hay personas jóvenes, con una contaminación muy alta. Políticos jóvenes, sí. No necesariamente, tiene usted toda la razón. Con renovación no es solo un cambio generacional. El problema no es de edad. No es una situación solo de edad, puede ayudar, o digamos que lo que nosotros pensamos es, hay un reto también para los jóvenes de hacer las cosas distintas, pero usted tiene toda la razón. No es una cuestión de edad, no es una cuestión de género, no es una cuestión de ser LGBTI o no, no se trata de eso. Primero en Colmundo Radio, el gran debate con Adolfo Beck, 1040 AM en Bogotá. Los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. Mi saludo al analista político Julián Darío Bonilla, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Muy complacido, Julián Darío. ¿Usted es profesor de la Nacional? Egresado de la Nacional, actualmente soy profesor de la Universidad Militar, a nivel de pregrado y de maestría. ¿Qué hace? ¿De pregrado en qué área? En el área de estudios políticos y relaciones internacionales. El área que maneja el coronel Izaza. No, el famoso coronel Rosales. ¿No tiene que ver con él? Él estuvo. Actualmente el decano es el coronel Jorge Izaza. Pero sigue vinculado al coronel Rosales. Al Instituto de Estudios Estratégicos, que a la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos. Bienvenido, Julián Darío. Un saludo gracias a David Monsalve, edil del Movimiento Progresista. David, ¿cómo está? Muy bien, con cordial saludo para usted, Adolfo, y a todos los radioescuchas. Muy contento de estar aquí en su programa. Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Nos escuchan a través de internet. Mi querido Eduardo Molano, en internet www.colmundo.com www.colmundoradio.com.co. Ese vale la corrección. www.colmundoradio.com.co. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck. Bueno, vamos a hablar del futuro de la democracia colombiana. La tendencia es regresar al bipartidismo. Esa sería una de las pretensiones que se tendrían por parte de muchos de los sectores que ya se han consolidado en el escenario bipartidista tradicional que hemos tenido. Eso es lo que ha llevado a justificar el aumento del umbral a un 3%, pero la base esencial es la de evitar ese multipartidismo que tanto afectó el sistema político colombiano desde la expedición de la Constitución del 91. Hay que recordar que llegamos a tener hasta 73 partidos legalmente establecidos ante el Consejo Nacional Electoral, y con la llegada del primer umbral se redujo la cifra a 8 o 9, y se espera, según las proyecciones, que para las elecciones próximas de 2014, con un umbral del 3%, tengamos 4 o 5 partidos consolidados, legalmente hablando, porque habría que ver en profundidad qué... ¿Y eso es bueno para la democracia? Cerrarle el espacio a movimientos, por ejemplo, el caso de Mira. Eso, a mi modo de ver, genera algunas fallas para realmente establecer cuáles son los criterios de participación política de diversos sectores sociales. Pero otras perspectivas que tratan de justificar la posición de reducir el número de partidos es precisamente para evitar lo que ha sido una tradición en nuestra cultura política, y es el hecho de crear estos sistemas de microempresas electorales, de operación avispa, de crear distintas listas únicamente dependiendo del mismo partido o origen político, y darle una mayor seriedad y organización al sistema político que tenemos. ¿Usted está convencido de que si hay 2, 3 o 4 partidos máximo, se elimina la posibilidad de empresas electorales, se elimina la posibilidad de operación avispa? No, para nada. Entonces el argumento se cae. El argumento se cae. Ese es el gran inconveniente que existe, porque, remitiendo algunas palabras aquí que ya hemos utilizado, nosotros estamos anclados en una cultura que establece que no importa los medios sino el fin. Eso es lo que lleva a las prácticas de parapolítica, la relación de corrupción, la compra de votos, un largo etcétera de prácticas que todos los sectores políticos tienen, lo han llevado a cabo, no importa si sean izquierda o derecha. Y eso es lo que ha afectado como tal la estructura misma del sistema político. Se sigue teorizando sobre temas muy importantes para el presente y futuro de este país, el caso de la paz. Pero son temas que terminan ligados. Democracia y paz terminan ligados el uno con el otro. No se puede hablar de paz si no se abre el compás de la democracia colombiana, si no se presenta mayor participación, si no se desahoga, por llamarlo de alguna manera, la sociedad. Entonces tenemos que unir todos estos aspectos. Tenemos que quitarle
a la democracia y a la política, esa palabra que la acompaña, corrupción. Tenemos que establecer cuál es el verdadero motor de la corrupción, dónde nace y por qué nace. Cuando hablamos de microempresas electorales también tenemos que relacionar temas como financiación de las campañas. Hablar de financiación de las campañas es hablar de una inversión muy alta y su correlación con lo que significa un sueldo en el Congreso, en el Consejo de Bogotá. Cuando uno ve la desproporción, observa que el camino está despejado para la corrupción. Si usted invierte 5.000, 3.000, 4.000 millones en una campaña para ganarse, entre comillas, 17, 20 millones, dice, ¿qué está pasando ahí? Sí, no le alcanza a cubrir, Adolfo. No le alcanza a cubrir. No le alcanza a cubrir. Entonces dice, ¿y este señor qué piensa? ¿Por qué hace esto? Pero, entonces ve uno de esas cosas que no están unidas la una con la otra, esas incorrelaciones. Dice, pues aquí hay algo malo. Y estamos generando el espacio propicio para la corrupción, para el clientelismo. Que mire la situación tan interesante que encontramos en el estudio que nosotros hicimos ahora para el debate. Y es que encontramos empresas, digamos, dedicadas o personajes dedicados a financiar campañas. Y ellos financian a los dos más opcionados. O sea, ahí no hay ideología política, no hay ninguna apuesta. Pero quítele la palabra, no quítele la palabra financiar, pero agréguele otra. ¿Financiar para qué? Bueno, para obviamente obtener réditos. Es una inversión. Sí, es una inversión realmente. Yo financio la campaña de tal senador y él me apoya y él me va a dar estos contratos y voy a conseguir este trato para mis empresas, etcétera, etcétera, y estos negocios. Claro, ya llega amarrada la persona con un salario de congresista o de concejal, pues no va a lograr cubrir eso, no va a lograr devolver nada de lo que le fue, digamos, entre comillas, invertido. Entonces se tiene que ver en la tarea, o justifica la tarea de buscar contratos adicionales, de buscar ingresos adicionales y a unos costos muy altos para el Estado, porque este tipo de personas que hacen esto, o este tipo de fundaciones o empresas a las que se benefician, obviamente no son las mejores técnicamente, no prestan adecuadamente los bienes y servicios que tienen que prestar. Entonces es un costo muy alto para el Estado esta situación. En todo sentido, la mala calidad de las obras públicas tiene que ver con eso, porque si un contratista invierte en una campaña y después le entregan determinada obra, esa obra mal hecha, esa obra en malas condiciones, ¿y quién paga? El pato, don pueblo. La calidad de las obras públicas tiene que ver con esto. Claro. Así es, Adolfo. Yo quisiera agregarles una cosa, pues digamos, con lo que están mencionando, el tema de cómo se financia, como el tema de terceros y de los más opcionados, y es que es la gran complejidad de la política colombiana, ¿sí? Digamos, históricamente, en la cual no se ha concebido la política como un proceso de transformación social, sino como un tema de un negocio, y eso es supremamente grave, porque además eso se ha transmitido de generación en generación. Uno se da cuenta que ahorita también las personas, ¿por qué el desprestigio? No en todos los casos, pero de la política o de los cargos de elección popular, yendo, digamos, los más publicitados a nivel de Senado, pero también yendo a la base en los barrios, el tema de las JAL, el tema de los ediles, el tema del consejo, en el cual ya hay una correlación de un lucro, ¿sí? Un lucro implícito allí, en el cual hay una transacción, yo doy mi voto a cambio de, o yo como me beneficio. Los casos más aberrantes, efectivamente, o sea, la transacción con un billete, el día de la elección, o la transacción como lo vemos allí, yo le financio con más de 5.000, 6.000 millones, sí. ¿Y cómo hacen esas cuentas de lograr eso? O la otra, que ya es ver implícitamente, si yo le doy un voto a este político, voy a tener una palanca, llamémoslo así, en cierta situación, sea para mi servicio militar, sea para un trabajo, sea para mi salud, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces creo que ahí lo complejo es esa falta y esa transformación, que creo que es un deber aquí de todas y todos, de empezar a meter y a cambiar esos chips mentales, ese tema cultural en el cual la política, si se mete, es un trabajo más y con unas funciones específicas. Pero se habla, excúseme que lo interrumpa, se habla demasiado del tema, pero no estamos generando el cambio que usted señala. Ese cambio de chip no se está generando en la sociedad colombiana. Por el contrario, se está tratando de fortalecer eso, los vicios de la política. Sí. Yo tendría ahí una es un debate. Una objeción, no, claro, no, y por eso yo tendría varias objeciones al respecto, y es
cambiar y decir que se está cambiando, digamos, el modelo político, que la política tradicional se ha erradicado, cuando uno ve experiencias anteriores, como decir que la ola verde que entra y que además, bueno, conceptualmente también tenía unas cuestiones neoliberales y todo el cuento con Mocus y que lo ha reconocido, pero era un aire de renovación, no se cambió, hubo como una ola. Se quedó en Pero eso. el mar seguía siendo el mismo. Se quedó en eso. Se quedó en eso. Pero ¿cuántas personas a partir de esa experiencia no toman también otro papel, no toman otra posición y dicen, miércoles, la cosa sí es diferente? Yo le digo también, no voy a hablar de mi campaña, hay muchas campañas, de ediles, de edilesas, de concejales, concejalas, no únicamente el movimiento progresista, del cual hago parte, en el cual han llegado rompiendo varios paradigmas, en el cual una campaña de edil no gasta ni siquiera 4 millones de pesos, llega por un trabajo voz a voz, por un trabajo de procesos con jóvenes, con estudiantes, con familias, frente a otras personas que tenían 70 millones de pesos. Pero es un caso excepcional. Pero en el Consejo también empieza a ocurrir eso. Deme un Pasan ejemplo. cosas. Deme un ejemplo. La experiencia de Carlos Vicente de Rú. Carlos Vicente de Rú. Angélica es una Lozano. campaña muy económica, me consta, digamos, que estuve con él todo el tiempo. Bueno, Pero hay usted los cita su caso casos. particular. No, pero hay otros casos de otros partidos. Por ejemplo, Juan Carlos Flores. Yo discrepo con él en muchas de sus posturas. En muchas de las cosas, de las citas que pone en Twitter, que es un candidato de opinión y es un que ha apostado a otro tipo de cosas y que uno sabe que no está metido con contratos y con situaciones, y es, como lo decía Julián hace un momento, es de los diferentes partidos políticos. Uno no puede decir que es solo gente de izquierda la que llega de tal forma, o solo la gente de centro, o solo la gente de derecha. No, hay gente valiosa en la izquierda, en el centro, en la derecha. Un caso, Marta Ordóñez, colega suya. Bueno, yo no puedo asegurar que ella no tenga contratos o algo así, pero más o menos lo que le veo es un buen desempeño en el Consejo y también un posicionamiento con relación al tema de infancia, que se ha movido con eso, que ha andado con las organizaciones, con la gente. Entonces, digamos que, bueno, ese podría ser un caso también de una llegada distinta. En la Cámara de Representantes, Ángela María Robledo, por ejemplo. Del Verde, Del buenísimo. Verde. Muy interesante su trabajo, muy interesante sus campañas, y para que no vea que es solamente el caso de mi concejal en particular, Adolfo. Pero la excepción confirma la regla. Usted me cita 3, 4 casos. En Sí, ese es mundo tan difícil amplio, citar más. en Es ese mundo difícil tan amplio de citarle la más. política. Yo considero que hay que tener una claridad precisa en los ejemplos que se están dando. Y Muy hay que bien. mirar ellos iban detrás de quién. Porque nosotros estamos hablando del caso del movimiento progresista y en ese momento se está organizando la estructura en torno a la campaña de la alcaldía de Gustavo Petro. Y muchos de ellos dependieron su organización en ser representantes de lo que era la política denominada progresista para llevar a cabo las acciones en el consejo o en el edilato. Igual sucedió en el fenómeno que conocemos como la ola verde. Si nosotros quisiéramos hacer una visión generalizada de campañas que podríamos llamar económicas, de poca inversión, tendrían que verse lo que fue la primera campaña de Mocus y la campaña de Fajardo a la alcaldía, en donde la cual no se vio realmente la participación fuerte o marcada del sector privado para el proceso de campaña. Pero eso lo salió en la página web de La Silla Vacía en el año 2011. Las mismas empresas fueron las que se dedicaron a financiar la campaña de Gustavo Petro. Sectores que estaban encargados de la construcción, sectores de la banca, de las finanzas, empresas aseguradoras, aparecieron los listados que estaban financiando esta campaña, al igual que otras del sector privado, financiando las campañas más competitivas, entiéndase las de Enrique Peñalosa y Gina Parodi. ¿Qué era lo que pasaba? Muchas de las personas iban detrás de Petro y por eso las personas apoyaban esa votación. Y eso le resta autonomía. Claro. Pero hay una, Eso le resta autonomía incluso a Gustavo Petro. pero ahí hay un tema también, hay un tema, y es decir, yo también puedo, y me puedo apoyar así como decían, no es pecado que a uno lo apoye cierto o X y sector. Tampoco se puede satanizar el eso. pecado, No, momento. pero el pecado es si después, si hay una contraprestación y una clientela, digamos, un acuerdo previo de manera clientelista. Porque yo también puedo tener una propuesta, llámese izquierda o derecha, y que personas, llámese a políticas, pocos seguidores de otras tendencias, apoyen. Se apoyen porque les parece también atractivo el tema. A mí lo que me parece es que se debe diferenciar esos acuerdos ya previos de forma clientelista. Y ponía el ejemplo, digamos, el mínimo del billete en la campaña en el barrio que le dan eso, o con una empresa, llámese X o Y, en la cual ya, y además que acá lo conocimos, desafortunadamente en la administración pasada, que sí habían acuerdos, digamos, clientelares. Y ese Ahorita, ejemplo es muy importante, el de la administración pasada, Sí, porque claro. lo que sería la mejor representación de lo que fue un proceso exitoso de izquierda,
Polo Democrático Independiente en 2003, Polo Democrático Alternativo en el 2007, dependió en gran medida de la organización de cómo financiaron los esquemas de campaña en estas candidaturas. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, no se puede pensar inmediatamente de que se va a entregar un dinero con un fin clientelar, o un fin basado en la corrupción. Pero hay que observar quiénes fueron realmente los que financiaron las campañas y uno observa condiciones que pueden ser criticadas. La primera persona que llevó a cabo esas críticas en su columna El Espectador en esa época fue Cecilia Orozco Tascón, quien estableció el listado de quienes estaban financiando la campaña de Gustavo Petro y estaba haciendo un llamado a ver cuál era la alternativa que estaba presentando porque estaba siendo financiado por los que tradicionalmente financian las campañas políticas en la ciudad. ¿Y la consecuencia? La consecuencia tocaría mirarla y analizarla mucho más a fondo. ¿No hay una correlación entre los contratos que entrega Gustavo Petro? Esa correlación habría que investigarla. No la puede sacar de primera. A eso tenemos que llegar. Pero yo estoy porque usted encuentra un hilo conductor, por ejemplo, en el caso del cartel de la contratación. Sí. ¿Quién financió en su momento a Samuel Moreno? Si mal no recuerdo, directamente los Nule no lo financiaron directamente. No fueron ellos. No fueron ellos. Fenómeno. Sí, señor. Esos acuerdos se hicieron después, o sea, uno no puede sacar tampoco esa correlación tan directa como estás diciendo, Julián. Y yo estaría un poquito de acuerdo con David en que no se puede satanizar tampoco quienes participan en una campaña política, tampoco satanizar el sector privado, porque de hecho tienen derecho a participar. Hay que mirar el Estado americano, por ejemplo. Creo que allí sí las normas son un poco más explícitas, en que se pueden financiar las campañas, pero usted, luego hay una observancia de que usted no haga contratos con esas empresas. ¿Y por qué no Ese tipo de replicar cosas. ese modelo en Colombia? No, y hay muchas buenas. cosas que replicar, Como ustedes lo decían ahorita, no es solamente, tenemos que cambiar la cultura política, tenemos que quitar la corrupción de la política. Eso requiere de medidas concretas. Un paso hacia adelante, aunque no sea lo más exitoso, es el Estatuto Anticorrupción, por ejemplo. Y hay otro tipo de medidas ¿Pero está funcionando? que están establecidas, sí, está en marcha, tiene 2 años, está en plena implementación, también hay que pensar en los tiempos, digamos, como institucionales y ciudadanos, en que una cosa de esa magnitud empieza a andar. También hay que pensar en eso. Y hay que pensar en herramientas concretas para controlar estos casos de corrupción. Veeduría ciudadana, sistemas de control interno, evaluación, seguimiento, monitoreo, todos estos informes que sacan la correlación, por ejemplo, como lo decía Julián, entre la financiación de las campañas y la contratación, concentración contractual, exceso de contratación directa, que eran los temas que estábamos tratando un poco el viernes. Ese tipo de cosas hay que hacerle seguimiento para sanear la política. Más allá de decir, no, hay que romper con eso. Bueno, sí, eso ya lo sabemos y ya lo dijimos. Ahora tenemos que aterrizar en las herramientas concretas. Todo eso se sintetiza en una sola palabra: participación. ¿Por qué es uno de los aspectos. Le tiene miedo a la participación? Participación tiene que ver con todo. Participación ciudadana, control social, es uno de los aspectos. Esa es la gran barrera que tiene. Hay otro que es la operación de los mecanismos judiciales y también, eso más que no? Eso por encima de lo jurídico opera más la sanción social. También, es otro elemento, Adolfo. Lo que ocurre... elemento, es una suma de diferentes elementos. No es solamente una, digamos que la participación, el control social, la veeduría ciudadana, eso es fundamental. Que haya organismos internacionales mirando, que incluso el sector privado se vincule a mirar ese tipo de cosas, desde que sean intereses sanos puestos sobre la mesa, eso es válido. Pero ese es uno de los aspectos. Hay otros aspectos que son técnicos y judiciales. Le cito un caso concreto, doctora Diana Carolina Silva. ¿Usted cree que la gente de su barrio está enterada de la empresa? ¿Qué hace la empresa que está recuperando la malla vial en el barrio? Algunos. ¿Sí están enterados? Sí, señor. Bueno, ¿usted está enterada? Hice yo las entrevistas. Sí, señor. Sí, señor. ¿Le hace seguimiento? ¿Cómo le parece? Yo directamente no, porque no tengo tiempo, claro que pero... la respuesta vendría a ser como una generalización. Pero conozco un barrio que sí, pero es un estudio de caso. Es un estudio de caso, Julián. Da cuenta de una realidad. Yo entrevisté a unos líderes locales, vea, es gente que sin recibir salario, yo no sé cómo la hacen, yo me quedaría un domingo en mi casa viendo televisión, les confieso a ustedes. Ellos se van, estudian las cosas, van y conforman comités ciudadanos, se integran, es gente que le gusta, Adolfo. Hay personas, lo importante sería vincular
otras personas, ¿Y el ese tipo de procesos. el resultado de esa vigilancia? A veces lo que me comentaban incluso esos mismos líderes es que no tienen incidencia. Tú participas, él participa, yo decido. Lo que pasa es que a mí me parece que esas personas que hacen ese control, y además una cosa, así como en el barrio de Diana ocurre al norte y en el sur, en la localidad de Suba, están los líderes comunales, así como en Ciudad Bolívar, como en la UPZ de Venecia en Tunjuelito, la misma de Tunjuelito en la misma localidad, en San Cristóbal, pero es una ciudadanía que no es la mayoría, no es el grueso de la población. ¿Y ahí qué ocurre? Yo recuerdo desde pequeño mi familia nunca ha sido interesada en esa política electoral. Yo fui como quien dice, como la excepción que salió de la familia, y ahorita decían, bueno, pero yo recuerdo que esos casos de la participación a través de las juntas de acción comunal siempre le tenían como un tufillo como de jartera, de pereza y hasta de politiquería, relacionada de una vez culturalmente con el tema un poco de corrupción. ¿Cuál es la invitación ahorita? Y uno empieza a darse cuenta mediante espacios como, con todas las dificultades que tienen los consejos locales de juventud, los copacos en las localidades, esos grupos, las mismas juntas de acción comunal, pero con ese nuevo tema de la participación que salió en la Constitución del 91, pero que se vino a implementar en esta década que terminaba el 2000, en donde se empiezan a interesar otros actores en esos temas. Y allí es el llamado de nosotros y de nosotras a tratar de llamar esos nuevos grupos de ciudadanos informales o no inscritos. Cuando se empiecen también a vincular y a saber qué pasa con esa malla vial, con esos asuntos locales, creo que también se va a ir ganando espacio en esa política tradicional. Primero en el gran debate con Adolfo Beck, en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Los teléfonos de cabina 217-2368 y 548-0409. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Adolfo Beck, en Twitter, @El Gran Debate. Sintonícenos a través de nuestro sitio en internet www.colmundoradio.com.co y entérese de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Colmundo Noticias Colombia. Todas las noticias, todo el tiempo. El Gran Debate con Adolfo Beck. Porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el gran debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. A través de los 1040 de Colmundo Radio. Y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Síguenos en televisión, todos los martes de 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck, en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Tema del día, la democracia colombiana, el futuro de los partidos políticos, el futuro de la izquierda. ¿Qué va a pasar con la izquierda en Colombia? Esa es una de las grandes discusiones que se ha planteado tanto desde la misma izquierda como desde las personas que quieren ver cuál va a ser el futuro del sistema político del país para el 2014. Porque en este momento, a mi modo de ver, la izquierda tiene un gran problema, y es que volvimos a la época prepolo democrático independiente, prepolo democrático alternativo, en donde usted veía las distintas tendencias confrontándose entre sí. Está por un lado la línea tradicional que se cree en cierta medida más pura de izquierda, que es la del polo democrático alternativo. En realidad es un mover ampliado. La consolidación y la construcción del poder del mover dentro del pueblo es lo que la ha mantenido en cierta manera vigente y la que le ha llevado a aislarse a las demás tendencias de izquierda. Está el movimiento Marcha Patriótica. Formalmente no es un partido político, es más una organización social de contenido político, pero sus tendencias y su estructura es claramente de izquierda. Está también el movimiento progresista, porque el movimiento progresista se considera que es de izquierda. Y por otro lado, se encuentran las tendencias de izquierda provenientes de los partidos tradicionales, en especial del Partido Liberal. Cada una de ellas está construyendo su propio espacio de participación para tratar de mantenerse vigente debido al problema del umbral. Una de las primeras propuestas que se llevó a cabo, serias, tuvo que ver con lo que llevó a cabo el representante de la Cámara, Iván Cepeda, en relación con la posibilidad de que hubiera realmente una gran coalición de la izquierda con miras a las elecciones, porque muchos temen van a perder el umbral, o no lo van a alcanzar, en el caso de los partidos que no se han lanzado como el progresista. Como están las cosas, hasta el propio polo puede
quedarse en la mitad del camino. Claro, el polo en este momento tiene una gran crisis por todo lo que significó para ellos el tema del carrusel de la contratación. Uno de los mejores ejemplos para entender esto es lo siguiente. Cuando ganó Samuel Moreno la alcaldía en el 2007, obtuvo más de 950.000 votos. En el 2011, cuando el candidato fue Aurelio Suárez, la cifra llegó a 35.000, aun cuando el proceso de inversión de campaña fue muy similar, porque ellos tenían en ese momento los medios, y eso llevó a cabo a que subiera la disidencia en el movimiento progresista. Pero eso tiene que usted, para el efecto, no le suma el progresismo. Es que el progresismo, al inicio... Sale del polo. Es que hay que ver esa razón. Como yo he visto y he entendido en muchas situaciones, cuando he dialogado con muchas personas que han estado vinculados tanto al polo como al movimiento progresista, tradicionalmente en Colombia se le entrega el cargo de presidente o director del partido al que fue candidato presidencial. En el 2010 debió haber sido Gustavo Petro. Pero desde el momento mismo en el cual él fue candidato en el 2009 y se enfrentó a Carlos Gaviria Díaz, que era el representante de lo que coloquialmente conocemos como el ala radical, las personas dentro del ala radical en cabeza del MOVID y del Partido Comunista en ese momento dijeron no, nosotros no podemos permitir que Gustavo Petro se meta. Y Gustavo Petro, si uno quisiera verlo de una manera estratégica para seguir dentro del polo, cometió un error. Y fue irse con los candidatos que pasaron a segunda vuelta para proponer los espacios de participación con puntos concretos, como el tema de medio ambiente y la ley de víctimas. Él se reunió con Mocus, Peñalosa inmediatamente lo rechazó. Se reunió con Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos en cierta medida tomó muchos de esos elementos para su proceso político ya siendo presidente. Pero está el problema de la radicalización en la izquierda, que ellos vieron eso como una traición. Mire, Adolfo, para complementar lo que dice Julián, muy importante el tema de la reforma política con respecto a esto del futuro de la izquierda en las siguientes elecciones. Se supondría que tendríamos que superar el umbral del 3% nacional. Que eso más o menos nos da... El umbral está en 9 millones... 450.000. Mire, la cantidad de votos válidos está en 9.200.000 según un informe que hizo la revista Semana. Un artículo que sacó la revista Semana. Tendrían que ser más o menos 450.000 votos. Hay que mirar cuánto se obtuvo en las anteriores parlamentarias y estamos por el orden de los 200.000 votos más o menos. O sea que sacar 450.000 es muy complicado. Y eso es lo que hace, digamos, que nos pongamos en una postura muy, muy distinta. Yo estoy un poquito en desacuerdo, un poquito no, muy en desacuerdo con lo que dice Julián, como que estamos volviendo a la etapa pre-polo democrático. No me parece tanto así. Me parece que los partidos de todas formas han tenido sus procesos, han tenido sus caídas, han tenido sus aciertos y desaciertos, y eso de todas formas es distinto. Digamos que tienen un histórico ahí, se han fogueado en elecciones, se le han metido a temas nacionales y distritales, eso genera cambios. Pero sí hay un común denominador en la historia de la izquierda, que es la división. Pero igual cuando estábamos, o cuando estaba el polo, igual cuando estaba el polo también siempre ha habido fracciones, siempre ha habido tendencias. Eso está pasando en este momento, especialmente con el polo. Yo a progresistas no lo veo tan así, lo que veo de progresistas es que está muy, muy joven, que le falta como cocinarse un poco más, organizarse un poco más. Eso significa que no supera el umbral. Si va solo es muy difícil. Y lo mismo en el polo falta un liderazgo, en realidad. Con el tema del carrusel de la contratación, como era lógico y como era esperable, lo golpeó muy duro. No hay unas figuras ahorita fuertes, digamos que Clara López y Carlos Gaviria han perdido credibilidad. ¿Y Robledo? De pronto, bueno, Robledo tiene su liderazgo y de pronto vendría un aire fresco con la marcha patriótica. Como lo decía Julián, es sobre todo un movimiento social, un movimiento campesino, hay ahí, pero hay gente como interesada y hay gente metiéndole y moviéndole, y la marcha patriótica podría, digamos, tener una buena representación. Solos, muy difícil. ¿Por qué no Lo habla? mismo en el Partido Verde. Hay unos enfrentamientos ahí en este partido, ese sí está medio partido. ahí sí, Hay unas enfrentaciones muy con las fuertes. frases del doctor Prada. No, está muy fuerte. Existe la posibilidad de liquidarlo, sale con esa frase. Bueno, pero ustedes también, los periodistas, resaltan las frases, van preguntando, ¿será que se podría liquidar el Partido Verde? Sí, se podría liquidar. ¡Ah! El doctor Prada dijo que se iba a liquidar el Partido Pero si es Verde. frase del doctor Prada. Hay que tener El cuidado. problema es del espejo. Bueno. El problema es del No, espejo. no sé cómo son esas sacadas de frase ahí. Pero el problema es Adolfo. del espejo. Bueno, el problema es del indio o de la flecha, Alfonso ¿no? Prada lo planteó como una alternativa, una posibilidad. es un una comentario posibilidad. correcto, si Así quisiera usar la es. expresión. Así Porque él es. insiste en que lo
que se debe llevar a cabo en el caso con el Partido Verde es buscar las alianzas o coaliciones, pero que si quisiéramos hacer un poco la salida hacia el otro ladito del espectro político, en el caso del Partido Verde, ellos dependieron para el Congreso esencialmente de la figura que fue Gilma Jiménez, lastimosamente ya falleció. Sí. Con su misión, con su actividad de la cadena perpetua, consiguió una votación altísima. Fue la segunda votación más alta después de La de Juan defensa de Lozano. los niños en general. Pero después de eso hubo la disolución, la pérdida de ideas, no hay una coherencia ideológica dentro del partido. Está la línea que quisiera salirse, pero está en el Congreso como John Sudaski, Ángela María Robelo, que están más afines a Mocus. Está la línea más dependiente de Peñalosa. Peñalosa ya ahorita juega como de querer ser candidato presidencial, pero al mismo tiempo quisiera jugarle un poco a la campaña del Centro Democrático de Uribe. Y hay que recordar que Alfonso Prada es cuota de Peñalosa. Sí, Hay que recordar, y es el actual presidente. ¿Y qué pasa? Cuando en el 2011, el candidato Sergio Fajardo, Partido Verde, desde el momento mismo que inició campaña ya era disidente, porque vio todos los problemas que estaban gestando ahí. Él quiere estar en una isla. Esa es la tendencia histórica de Fajardo, quiere estar en una isla. Por eso él creó su compromiso ciudadano en el 2010 y pues no le fue bien, y tuvo que aceptar la fórmula vicepresidencial. Sin embargo, Él se quiere presentar como un verde diferente. Una alternativa. Como un verde diferente. No, y por nombre propio. Sin embargo, Adolfo, es muy importante pensar, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser el bloque alternativo político de este país? Que es un poco la pregunta que nos están planteando varios líderes, entre ellos Antonio Navarro. Entre ellos, y también retomando lo que nombraba Julián de la carta de Iván Cepeda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar en fracciones, esta es la ley que esta es la norma, nos vamos a dejar arrinconar, vamos a hacer unas alianzas formales solamente para los procesos electorales, o nos vamos a poner a discutir temas de fondo del país y de la ciudad, como son, bueno, el tema de la equidad, el tema de disminuir la brecha entre lo rural y lo urbano, la salida negociada al conflicto armado, ese tipo de cosas que digamos que todavía nos mantienen en una sintonía y que nos podrían llevar a hacer, digamos, una alianza, unas negociaciones más profundas. Puede uno estar soñando mucho y puede pasar, como decía Julián, lo que pasó con el polo democrático independiente. No veo la unión de la izquierda. Cuando a los 2 o 3 días que Iván Cepeda expidió la carta pública para lograr la unidad de la izquierda, inmediatamente la respuesta que recibió fue por parte de Carlos Bula, secretario general del Polo Democrático Alternativo. Él le dijo que ellos no han contemplado esa posibilidad porque todavía se consideran que es un partido fuerte, con la opción de mantener sus curules, el umbral, pasar el umbral y mantenerse en el poder, porque ellos siguen considerándose la única opción de oposición en el país. Esa En este programa la doctora Clara López. Pero está en contra de las coaliciones. Ellos son los directivos del polo. Ahora pensemos qué dicen las fracciones que componen el polo. Pero ¿quién habla por el polo? Ahí quiero mencionar Una una cosa cosa. es lo que dice, Es la construcción sobre la cual se ha llevado a cabo la política en torno a los Robledo directivos y pueden Clara decir muchas López. cosas. Pero las disidencias que se han presentado, por ejemplo, uno de los fenómenos de disidencia que me parece más importante fue cuando el año pasado se seleccionó que la candidata a la presidencia iba a ser Clara López, el cabeza de lista del Senado Robledo, porque dijeron, un momento, nosotros supuestamente tenemos unos mecanismos que están en lo que ellos siempre hablan del estatuto o el ideario de unidad, que no se tuvieron en cuenta. ¿Dónde está la posibilidad de hacer una consulta abierta? ¿Dónde está la posibilidad de hacer una asamblea donde hayan varios candidatos que permitan la participación de otras tendencias? Pero inmediatamente ellos se cerraron a la banda. Y dijeron, la candidatura es Clara López, Senado Robledo, y eso frenó la posibilidad de que las disidencias pudieran expresarse. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted mira la organización tan vertical o tan rígida que está dentro del polo, eso sería muy similar a la estructura que en cierta medida ocurre en el Partido Conservador. Ellos se mantienen que lo que digan los directivos no se puede modificar. Y hay una cosa, Julián, usted mencionaba ahorita una cosa, el caso de cuando Samuel Moreno fueron 950.000 votos, la votación más grande en la historia de la alcaldía, y a los 4 años fueron 38.000. Y las dos decisiones fueron tomadas a través de unos procesos directivos. Es decir, Samuel Moreno fue por esa consulta sí, claro. interna que estoy de acuerdo que estuvo con María Emma. Con María Emma. Lo que quiero decir es que son procesos que responden a su organización y con las figuras de dirección y se van tomando decisiones. Y cuando en el 2011, cuando deciden el tema de Aurelio, ellos deciden irse a través también de unas decisiones de unos directivos. Los directivos ahorita también están hablando y allá sacaron 38.000 votos, 35.000 votos, si no estoy mal. Y ahorita se está hablando también, ¿quiénes están hablando? Robledo, está hablando Clara López, pero el grueso de los que se consideran todavía del polo, no. Y yo sí quiero hacer también una reflexión. Miren cómo va cambiando también el escenario semana tras semana. El verde se veía un poco
fuerte, como a principio de año, hace unos 3 meses se veía sólido, que el verde podía ir de manera autónoma, independiente. Los progresistas allá, ¿cierto? Como que nos preocupaban, por debajeaban un poco por el tema de la lucha y lo de Petro y la revocatoria y este tipo de cosas. Y ahorita nos damos cuenta que quien continúa liderando y en el progresismo se está desarrollando un proceso bien interesante ahorita con mira a las elecciones en busca de esa tercería, de unos diálogos, de mirar las distintas alternativas. Y el verde ya no fue solamente la representante Robledo del verde, ya no fue solamente, digamos, los cercanos al secretario general del verde, sino ya fue el mismo Prada y otros que se pusieron a mencionar el tema, no diciéndole sí. Hay que fortalecer la democracia colombiana, hay que abrir espacios de participación. En eso estamos en este programa. Y en el gran debate con Adolfo B. en Colmundo Radio 1040M. Saludo aquí a nuestro gerente general, también es hincha del gran debate con Adolfo B., el doctor Alexander Cancino, y a la organización de Colmundo Radio. Pero hay que fortalecer la democracia colombiana. Hay que fortalecer la democracia colombiana. Tenemos que abrir espacios de participación. Y todos estos elementos se unen. Luchar contra la corrupción significa abrir más espacios. Luchar eso contra la corrupción, a pesar de que la doctora Diana Carolina me dice, es solo un elemento, también significa más participación. Sí, absolutamente. Más participación. Y tenemos que generar el verdadero cambio, no quedarnos en la teoría. Todo el mundo habla del cambio social. Pero ¿cuántas personas, cuántos líderes políticos están dispuestos a generar ese cambio social? Porque ven el cambio social como una forma de afectar sus campañas, de afectar su futuro político. Y no, si le metemos más gente a esto, me sacan. Hay gente joven, etcétera, etcétera. Se me daña el negocio. Entonces tenemos que desbaratar eso, que para muchos es el gran negocio. Y el tema de la coherencia. Quitarle ese sinónimo a la política, ese sinónimo de esa palabra negocio. Dices que, y eso está metido en la cabeza de la gente. Total. Dice, si usted quiere hacer plata, métase de político. Métase de político. Y uno lo encuentra incluso en compañeros de su generación. Así es. El brillante se fue para tal, tiene tal empresa, está gerente de tal organización. Y más o menos ahí los bajitos de nota, sin generalizar, ¿no? Sí, sin generalizar, ¿no? Terminaban en la política. ¿Y usted qué está? No, yo estoy con tal liderazgo. Sin demeritar la política como tal. Claro. Sin demeritar la política necesaria como y tal. valiosísima. Pero sí hay que fortalecer la actividad. Y que no nos organicen las elecciones, Adolfo. Es que todo ese tipo de diálogos, ese tipo de puentes que, por ejemplo, las personas que creemos en otras opciones, el bloque alternativo tenemos una serie de ideas, una serie de políticas para implementar. Bueno, no nos sentamos a dialogar, sino es porque una reforma política nos dice o hablan o se mueren. Entonces, que no sea solamente un tema de coyuntura electoral. A la política. Hay que generar ejercicios democráticos en los son colegios. apáticos por lo que usted dice. Como ven esto, como está, digamos, ese antecedente de corrupción, ese antecedente de clientelismo, es difícil, si no David nos contará ahorita, Entonces, acercar a nuevas personas a este tipo de ejercicios. Entonces, es ¿cómo complicado. generamos el cambio si no es con la participación de los nuevos Hay que hacerlo, Se está logrando. Mire, hay dos experiencias muy interesantes al interior de los partidos. Yo tengo que hablar del tema de los progresistas, que se veía algo como difuso, desorganizado, y los jóvenes progresistas ahorita están reunidos allá en la sede y en las localidades discutiéndose esto, de las nuevas formas de hacer política, de romper el tema de las prácticas tradicionales. Ellos ahí les están dando la discusión, cosa que con todo respeto he consultado y he mirado, y en otros espacios, en otros partidos, están discutiéndose temas de cuántos votos hay que sacar. Pero eso está muy centralizado, el ejemplo está muy centralizado. Por ejemplo, le pregunto, Eduardo Molano, ¿usted está participando en política en este momento? Mire, y es la expresión de un hombre joven, brillante. Bienvenido, Eduardo. Y sigo con el ejemplo. Vamos con la gente que trabaja en Colmundo Radio. Pero es el tema de jóvenes y qué pena, mire, una cosa, de eso de jóvenes en particular con un ejemplo que me parecería una buena referenciación sobre el tema, y es lo que ocurrió en el momento de la ola verde. Uno de los primeros escenarios en donde se quiso realmente movilizar a la población fue a la población joven, y se les vendía como esa idea, como esa, permítame usar la palabra, carameleada. ¿En qué consistía? ¿Y por qué se quedó solo en eso? Póngale cuidado cómo fue el ejercicio que ellos llevaron a cabo. Reunían a los jóvenes, permitían la participación de los jóvenes en diversas instancias de supuestamente participación y de decisión. Pero ¿quiénes fueron los que al final tomaron las decisiones en esos procesos? Uno de los elementos que se quiso inicialmente para llevar a cabo la selección de listas de Cámara para Bogotá y en los demás departamentos
del Partido Verde era que se llevaran a cabo con una especie de licitaciones, si me gusta usar la expresión, de diversas personas que tuvieran alguna afinidad con los principios del Partido Verde. Pero al final, debido a tanta difusividad y tanta llegada de políticos directamente curtidos en la política, lo que ellos comenzaron a hacer fue arreglar eso de acuerdo a los intereses políticos. Y eso, en la experiencia del polo también se vive eso. ¿Para qué sirve decir que tenemos un polo joven? ¿Para qué sirve decir que dentro del polo joven está la JUPA de la Juventud Patriótica? Ellos dependen directamente de los lineamientos que han puesto directamente las directivas de los partidos. Usted me está haciendo el ejemplo del movimiento progresista, obviamente no lo conozco a profundidad, pero yo tendría la preocupación de que eso llegue a suceder también con el movimiento progresista, de que en este momento permitan la participación de los jóvenes se sientan identificados, que eso los permite introducirse más en la actividad política, pero al final la decisión sea omitida y lleven a cabo únicamente la decisión desde la base. Julián, entonces, ¿cuál es la decisión? Pero Diana, una cosa. ¿Cuál es la opción? Quería sumar Apague ahí. y vámonos. No, yo quería sumar ahí una cosa. Nosotros pensamos en la condición de apague y vámonos. Más bien tenemos que replantar cómo individualmente, y esto sería un ejercicio tanto individual como colectivo, logramos replantear y exigir mejores condiciones para la participación política. Okay. Estoy haciendo referencia a las experiencias o ejemplos que han ocurrido, los que yo he vivido. Es un ejercicio individual, pero no desconozcamos los procesos colectivos, aunque difíciles sean ellos. Y una cosa, el ejercicio Diana, de participación es tremendo. Eso hay tensiones, David lo sabe que está en el centro de eso y se le está midiendo a eso. No es nada fácil. Hay tensiones, hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, pero es la forma de construir un proceso, aunque sea muy difícil. Y además decir una cosa fundamental, sin demeritar, porque además yo no estoy acá yo hablando mal, toda la cercanía que tuve también con el polo, el reconocimiento que hay unos jóvenes del Verde, que también nos hemos reunido, de regiones, de Cundinamarca, jóvenes que están pensando esto mucho más allá. Y lo que quiero resaltar del tema del progresismo es que el tema de jóvenes progresistas no está ahorita direccionado por una estructura directiva, sino se están reuniendo de manera autónoma e independiente y están dando línea. Pero lo otro que quiero sacarlo y que me parece mucho más valioso del tema partidista es que en Bogotá ya estamos completando aproximadamente 6 años de un sistema de participación, y hay unas mesas estudiantiles, hay unos personeros, contralores, cabildantes estudiantiles que se están vinculando a procesos comunales. En los barrios en Bogotá están ocurriendo cosas interesantísimas con estos representantes y gobiernos escolares. Una vez al mes se reúnen y de allí están saliendo las inquietudes más importantes y no están matriculados en los partidos. Están desarrollando procesos locales de transformación y se están empezando a ver liderazgos políticos fundamentales en el tema que estamos hablando. Frase final, Julián. Es muy importante mirar cuál va a ser la estructura de la movilización social en términos del proceso electoral para lo que se nos viene encima. Si nosotros nos concentramos en lo que va a ser la izquierda, ellos sí deberían dejar a un lado todos esos egos enfrentados que tienen y buscar las mejores alternativas para al menos mantenerse vigentes. Y eso sería muy importante que ellos deberían tener en cuenta a futuro. Bueno, cuando se escucha la música aquí es señal de corte. Eduardo Molano, yo no sé que hay una diferencia entre lo que usted maneja allá y el que estamos aquí. Estamos en la 1:53, 1:54 en este momento. Queda minuto final, doctora Diana Carolina. Bueno, yo le diría a Julián, ellos o nosotros. Tenemos que plantearnos cuáles son los retos del bloque alternativo, de las personas que queremos otras opciones para este país y que creemos en otras cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a sentar a hablar? ¿Cuáles son los liderazgos que queremos destacar? Y tenemos mucha tarea en eso. Por un mejor país, por una Colombia positiva, realizamos este tipo de programas. Es la función social del periodismo. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio, 1040M en Bogotá. ¿Quieres cerrar el programa? Claro, diciendo, la historia no estamos obligados a repetirla. Las nuevas generaciones tienen un papel fundamental y estamos llamados a transformar esto y a creer que un país, una ciudad y un barrio mejor es posible. Gracias por venir, doctora Diana Carolina. Muchas gracias, Adolfo. Encantada de estar acá. Gracias, Julián. Muchísimas gracias. Aquí se me fue el papelito. Me quiero despedir de Alfredo Monsalve. David. Ah, sí, pero no me... Que se note que me está soplando, que se note que me está soplando. David Monsalve, el edil de... Tunjuelito. Tunjuelito. ¿Usted vive en Tunjuelito? Sí, señor. Localidad número... Sexta. Vecino de Usme. De Usme, de Ciudad Bolívar, de Rafael Uribe. A todos los oyentes del sur de Bogotá, del norte, del centro, del oriente y del occidente, con la manta tendida de Colmundo Radio. Un saludo muy especial. Muchas gracias, Adolfo. Un abrazo. Gracias. Gracias.